Gracias, Padre, te damos porque podemos empezar otra vez este día, este estudio que a lo largo de este año ha sido posible. Gracias por tu bondad y tu misericordia y ayúdanos para que podamos distinguir, alimentarnos y aprender acerca de las verdades que tú tienes para con nosotros. Bendito sea tu nombre, Señor, en nuestra iglesia, en nuestra vida, y permite que podamos aprender y alabarte con más conocimiento. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Bueno, vamos a capítulo 12. Capítulo 12 de Apocalipsis, ¿no? Voy a leer todo el capítulo, aunque hoy solamente vamos a concentrarnos en los primeros 6 versículos, ¿no? Entonces, voy a leer todo el texto completo y solamente nos enfocaremos en los primeros 6 versos. Dice la palabra: apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 2 estrellas. Y estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tiene 7 cabezas y 10 cuernos, y sus cabezas 7 diademas. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo, y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Y ella dio a luz un hijo varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones. Y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí la sustenten por 1260 días. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera del gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que acusaba delante de nuestro Dios día y noche, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Por lo cual alegraos, cielos, y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Y se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila, para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo y tiempos, y la mitad de un tiempo. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río, para que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer, y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Amén. Bueno, pues estamos en la mitad justo del libro, empezando la segunda mitad. La primera mitad terminamos en el capítulo 11 y estamos en la segunda mitad, ¿no?, de los 22 capítulos. Algo muy importante para decir es que cuando Juan escribe el Apocalipsis, no lo escribe así, ¿no? Capítulo 1, versículo 1, versículo 2. Es un documento seguido, es un documento completo. No tiene versos en medio, ¿no? La añadidura de capítulos y versículos fueron posteriores, cuando se cierra el canon, e incluso mucho más tarde se empiezan a acomodar para fines de tener una lectura más dirigida, ¿no? Sin embargo, esto es la continuación de un escrito que tiene el apóstol Juan. Los que hacen la división del texto, evidentemente no van a hacer una interpretación como nosotros estamos haciendo de paralelismo progresivo, sino aquí casi diríamos que inicia otra vez este paralelismo progresivo, otra vez el inicio, otra vez todo el asunto como se ha repetido en los capítulos anteriores. Pero este es el inicio del
de la segunda sección de Apocalipsis, y otra vez venimos al principio, otra vez terminamos con la séptima trompeta ya la semana pasada, y con este escenario del cielo tan maravilloso, y de esta bendición de saber que somos nosotros parte del pueblo del pacto y que somos parte de los que vamos a morir y resucitar juntamente con Cristo. Estaremos con Él por siempre. Ya lo vimos en el capítulo número 11, maravilloso capítulo, particularmente en los versículos 11 al 14 del 11, nos habla de la resurrección del creyente, de los dos testigos que son la iglesia, en fin. Y se van a repetir algunos conceptos que vimos la semana pasada y antepasada acerca de algunos números de días, 1260 días, 42 meses, este tipo de cosas, que ya nos estamos familiarizando más con ese lenguaje numérico de Apocalipsis. Ahorita entramos a esta parte, a esta sección de la Escritura, en donde es absolutamente necesario hacer una reflexión muy rápida acerca de la estructura de la Biblia. Es muy importante la estructura de la palabra, la continuidad de la Escritura desde Génesis hasta Apocalipsis, la doctrina del pacto, que con esto cierra de alguna manera en el capítulo número 11, hablando acerca del pacto o del arca del pacto, y de lo que hemos venido llamando a lo largo de mucho tiempo en esta clase, creo, o en otra, algo que tiene que ver con la famosa metanarrativa. La famosa metanarrativa. Para eso, nosotros habíamos hablado de una interpretación bíblica, gramático-histórica, pero también histórico-redentiva. Estos dos conceptos son muy importantes en la teología y en la manera de interpretar la Biblia, porque hablamos de la manera como interpretamos Apocalipsis particularmente, ¿no? Gramática, histórico-gramatical, ¿no? Estamos hablando de que las palabras las interpretamos como se le usaban en aquella época, pero histórico-redentivo, es decir, que nosotros podemos ver la redención casi página por página en la historia de la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis. Y no estamos hablando de que la historia bíblica, que empieza en Génesis, en realidad con la creación del mundo, y termina con el fin del mundo. Estamos hablando entonces de una historia, pues, de toda la humanidad. No es una historia seccionada, es la historia que empieza con la creación del mundo, incluso antes que no había nada, había caos, y va a terminar con la Nueva Jerusalén, con el fin del mundo, cuando Jesucristo venga y nos vayamos a reinar con Él por siempre. Así que esta historia completita no es la historia de los cristianos, es la historia de la humanidad completa, sean creyentes o no sean creyentes. Es la historia del mundo en términos generales. Por eso hablamos de que la historia del mundo es la historia de Dios. Dios es el protagonista del mundo. Él está a cargo de todo lo que sucede en su propio mundo. Él lo creó, Él le dio seguimiento a su propia creación, y Él culmina la historia terrenal en el momento que Él ha sido indicado. Entonces este proceso completito es de Dios. En ese sentido, entonces hacemos una interpretación histórico-redentiva en donde vemos nosotros la historia de Dios en esta metanarrativa desde el principio hasta el fin. Es una sola historia, es una sola narración, es una continuidad de historia, y nosotros vemos en la historia de Dios, que es desde Génesis hasta Apocalipsis, la redención. Cuando hablamos de este asunto de la interpretación histórico-redentiva y de la metanarrativa, hemos, no solamente para fines didácticos, hablando de que lo contemplamos en 4 etapas. Lo contemplamos en la creación, la caída, la redención y la consumación, ¿no? Cuatro etapas en este proceso de metanarrativa, ¿no? La voy a repetir. Estamos hablando de este histórico-redentivo método de interpretación, la metanarrativa en 4 etapas. La creación, la caída, la redención y la consumación. Cuando hablamos de esto, estamos hablando de toda la historia de la humanidad, desde la creación hasta la consumación. En medio tenemos caída y redención. En esta historia de metanarrativa de 4 etapas, ya dijimos, ¿no? Creación, caída, redención y consumación, algunos dirían glorificación o, ¿no?, final del tiempo. Estamos metidos en este asunto. Toda esta historia de Dios. Dios es el autor, Dios es el sustentador, Dios es el proveedor, Dios es el que hace toda la historia en este concepto. Y como es histórico-redentivo, entonces vemos en todos estos elementos la redención. Y no podemos contemplar la redención sin Cristo.
No hay redención sin Cristo. Es decir, cuando hablamos de redención, absolutamente necesario hablar de Cristo, ¿no? Sin Cristo no hay redención. ¿Quién redime si no? En ese proceso completo de la historia, desde el principio a fin, Cristo está vigente, ¿no? Cuando hablamos en Génesis al principio, cuando dice la Biblia, hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza, diríamos, Dios, ¿a quién se refiere? Porque está hablando en primera persona del plural, ¿no? Evidentemente nosotros sabemos que en el pacto de redención se planeó la humanidad y la redención, y estamos pensando en este plural de Dios que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Es la Trinidad plena, la Trinidad completa. A partir de ahí entonces Cristo es vigente. Bueno, no a partir de ahí, Él es persistente y Él es eterno, pero ahí entendemos y conocemos que Cristo está activo a lo largo de toda la historia de la humanidad, de tal manera que Cristo está presente siempre, siempre, y estuvo presente en el Antiguo Testamento desde la creación, ¿no? Incluso Pablo a los romanos nos lo recuerda en el capítulo 11, ¿no? Él dice, y porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Él las hizo, dice la Biblia que es perito arquitecto, Él es el principio de toda creación, dice Pablo a los Colosenses, ¿no? Es decir, Él está desde el principio, ¿no? El mismo Juan dice lo que era desde el principio, ¿no? En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Así que entonces tenemos a Jesús desde el principio. Y Él está vigente todo el tiempo, desde el principio hasta el fin. Esta información nosotros la tenemos por el testimonio bíblico, es la metanarrativa, por eso aplicamos el método histórico redentivo, porque entendemos que la redención está vigente a lo largo de toda la escritura completita, y hablar de redención dijimos que es hablar de Cristo. Cristo está vigente en toda la escritura. Este conocimiento es fundamental en el estudio de este pasaje que vamos a leer, porque en este estudio que vamos a tener, o en esta reflexión que tendremos de estos versículos, 6 versículos de Apocalipsis 12, vamos a ver cómo se unifica Génesis 3:15, bien llamado protoevangelio, con Apocalipsis 12 del 1 al 6, ¿no? Cómo se ligan, ¿no? Es el primer libro de la Biblia con el último libro de la Biblia, y cómo este asunto se embona de una manera maravillosa, perfecta, armoniosa, ¿no? Pensando que quien escribió Génesis, que fue Moisés, ¿no? Había nacido y escrito el Pentateuco, pero muchos años antes de que Juan escribiera este libro de Apocalipsis. Nos queda clarísimo que la inspiración del Espíritu Santo, que vivió la creación y que vivió la época de Juan y que vive ahora también, es el autor sin duda que inspiró tanto a Moisés como a Juan para escribir lo que ya él, el Espíritu Santo, ¿no? Había determinado que se escribía, ¿no? La Biblia completa no fue circunstancial, estaba en la mente de Dios completita la Biblia desde el principio, no hay acontecimientos que Dios no la fue escribiendo conforme fueron pasando las cosas. Más bien las cosas fueron pasando conforme estaba escrito. Por eso lo vimos en los rollos cuando vimos que ya estaba la historia de la humanidad completa, ¿no? Así que Dios no fue diciendo, ay, me está pasando esto, vamos a escribir aquello y esto más allá. Esto no fue así. Más bien la historia sucedió siguiendo el guión, está siguiendo el guión escrito de la escritura. Eso es cosa maravillosa. Dicho esto de que estamos en esta interpretación histórico-redentiva, la metanarrativa, los 4 eventos importantes y Cristo en toda la Biblia, entramos a este detalle, ¿no? Al detalle del texto. Vamos a hacer una primera lectura tratando de ver la visión y después haciendo una interpretación de la visión, viendo los personajes descritos en esta visión y por otro lado quiénes son, a quienes representan, y recordar que Juan está escribiendo de manera encriptada para que los enemigos de Cristo no pudieran entender este mensaje. Solamente los creyentes lo pueden entender, ¿no? Porque le reclamaríamos a Juan, ¿por qué no fuiste más claro, ¿no? Si quieres decir esto, dilo, ¿no? Así como cuando le decimos a los hijos, no me des tantas vueltas, dime lo que me quieres decir, ¿no? Le diríamos eso a Juan, pero no. Nos meten vete, ¿no? Lío, y tenemos que descifrar, ¿no? Gracias a Dios que ya llevamos
11 capítulos y 9 meses en este rollo, o ya casi 11 meses en esto, y ya vamos más o menos metidos en el asunto. Vamos a anotar, a percibir los personajes, ¿no? Voy a leer solamente del 1 al 6 y ahí notamos los personajes. Dice la Biblia entonces: apareció en el cielo una gran señal, ¿no? Una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 2 estrellas. Y estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento, ¿no? Tenemos esta primera parte de la visión, ¿no? Primera parte de la visión. Juan habla acerca de una gran señal. No es una señal cualquiera, es una gran señal. Pocas veces, de hecho en el pasado, no vimos que se hablara de una gran señal. Hablamos acerca de señales, de visiones, ¿no? Pero no de una gran señal. Esta es una gran señal, una señal muy, muy importante. No gran por el tamaño, sino gran por la importancia, ¿no? En ese sentido, ve Juan una gran señal. Está en este éxtasis y está viendo la señal que el Señor está presentando. Y evidentemente ve imágenes en esta visión y lo va a escribir tal y como lo ve. Lo que él ve en el cielo, en esta gran señal, ve a una mujer vestida del sol, radiante, refulgente, ¿no? Con la luna debajo de sus pies. Y sobre su cabeza una corona, dice Juan, de 12 estrellas. Y esta mujer estaba embarazada, ¿no? Esta mujer estaba embarazada y, como las embarazadas más en aquella época, clamaba por dolores de parto en la angustia del alumbramiento. Hoy ya la cosa cambió. Si Juan escribiera en nuestra época, ya las mujeres ya no pasan eso, no están embarazadas. Se programa su parto y pues sí, duele y todo. Digo, yo no soy mujer, no puedo contarles a ustedes lo que se siente semejante cosa, ¿no? Pero lo experimenté con mujer. Pero ya como que la cosa viene más controlada, a veces ya está en la cesárea, las duermen, qué sé yo. No dudo que haya sido así. Cuentan mi tía abuela, ¿no? En la época de las parteras, que verdaderamente dar a luz era pegar de gritos, ¿no? Las mujeres en los dolores de parto. Verdaderamente había eso. Ahora nuestra cultura es antidolor, no nos gusta el dolor, ¿no? Para evitar el dolor tenemos toda clase de artilugios, de medicamentos, de terapias, de todo, porque algo que no soportamos nosotros es el dolor, ¿no? El dolor es nuestro enemigo. Bueno, pero aquí Juan, evidentemente en la época en que él vivía, obviamente, ¿no? Está hablando de una mujer que está encinta y que clamaba con dolores de parto en la angustia de su dolor. Estamos pensando que era una mujer que ya estaba en instantes de dar a luz. Esa es la primera imagen que tenemos. De tal manera que el primer personaje que tenemos en la visión es una mujer encinta, con dolores de parto, ¿no? Con dolores de alumbramiento, que tiene debajo de sus pies la luna, que está vestida de sol y que tiene una corona con 12 estrellas. Esa es la primera imagen. La segunda imagen, o el segundo personaje que vemos en esta relación, está en el versículo 3. Dice también, añade Juan, apareció otra señal. Notemos que no es gran señal, solo otra señal. La gran señal es la de la mujer encinta, pero ahora vemos una señal en el cielo. He aquí, dice Juan, un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra, y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Muy bien, segunda imagen. Primera es la mujer encinta, la tenemos muy bien descrita, está linda, vestida, ataviada, vestida de sol, radiante, refulgente, linda, la luna a sus pies, ¿no? Tiene una corona de 2 estrellas y está a punto de dar a luz. Por otro lado, tenemos a un personaje siniestro
que ustedes al leerlo, yo al leerlo, me vienen a mi mente imágenes que he visto pintadas de este famoso personaje, este dragón, ¿no? El dragón este que tenemos aquí es peculiar, ¿no? Es casi mitológico, aunque tenemos que tener cuidado con el término mitológico para que no hagamos mito la Biblia, ¿no? Pero casi mitológico, ¿no? Y este gran dragón rojo de color escarlata tiene 7 cabezas. Un dragón de 7 cabezas. Hemos visto esta imagen en alguna película, en alguna caricatura, en alguna fotografía, ¿no? 7 cabezas, 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Luego dice que tiene una cola. ¿De qué tamaño habrá sido la cola que arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arroja sobre la tierra, ¿no? Es decir, un animalote, ¿no? Un monstruote que aparentemente tiene un poder casi completo, aunque es solo de la tercera parte de la tierra. Ya hablamos acerca de las terceras partes. Esa es más bien misericordia, ¿no? Solo misericordia de parte de Dios, ¿no? La tercera parte de la tierra, dice la palabra. Ahí tenemos entonces el segundo personaje. Y hasta el primero, la mujer, tenemos ahora el segundo personaje, que es el dragón rojo o el dragón escarlata. La imagen tiene que quedarnos en la mente. 7 cabezas, tiene 10 cuernos y 7 diademas y una cola impresionante que arrastra la tercera parte de las estrellas del cielo y las arroja sobre la tierra. Esta es una imagen devastadora. Este es un dragón terrible, ¿no? Tenemos un protagonista, ¿no? La mujer, un antagónico como en cualquier cuento, que es este famoso dragón espantoso, que por cierto está pegadito a la mujer para devorar al hijo, apenas de a luz vamos a devorarlo, ¿no? Y la tercera, ¿no? Versículo 5. Y ella dio a luz un hijo varón. Entonces el tercer personaje es el hijo varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono, ¿no? Así es que tenemos en el versículo 5 otro personaje que es el hijo varón. Ubicamos primero la visión y luego hacemos la interpretación de quién es quién en esta historia. La mujer, el dragón y el hijo. De hecho, así titulé esta clase, ¿no? La mujer, el dragón y el hijo. Suena como cuento, ¿no? Un cuento así de la mujer, el dragón y el hijo, ¿no? Como lo que hace C.S. Lewis, ¿no? ¿Cómo se llama su libro de el guardarropa? Las crónicas de Narnia. Las crónicas de Narnia, pero tienen un capítulo muy específico. Bueno, es para ese cuento, ¿no? La mujer, el dragón y el hijo, ¿no? Parece así un cuento. Pero esto no es un cuento, ni es mitología, es realidad. Y tiene un sentido en la metanarrativa, tiene un sentido en la historia, en el método histórico redentivo. ¿Quiénes son estos personajes? Vamos uno por uno. Hablando primero de la mujer. ¿Quién es la mujer? Porque Juan siempre nos dice algo escondido, ¿no? Hay alguien detrás. Y para conocerlo tenemos como que recurrir al pasado de la historia bíblica en el Antiguo Testamento, también lo que se ha venido diciendo y entender a quién se está refiriendo Juan cuando habla de cada uno de estos personajes. Uno de ellos está bastante bien descrito y lo vamos a ver ahora. El primero y el último, el segundo y el tercero, perdón, son como muy identificables. El primero cuesta un poco más de trabajo. Sin embargo, el primero es la mujer. ¿Quién es la mujer? La mujer es la iglesia, ¿no? Es la iglesia la que también en el capítulo anterior eran los 2 testigos, ¿no? ¿Se acuerdan que ustedes que hablamos de los 2 testigos famosos? Estamos hablando de la iglesia. Ahora estamos hablando de esta mujer que es nada menos que la iglesia, ¿no? La iglesia de Cristo. Ahora, importantísimo, muy importante. Alguna vez cuando yo fui al seminario me preguntaban, no, de hecho no en el seminario, en la iglesia donde yo crecí con el maestro con el que yo aprendí, una vez preguntó en una clase que estaba yo de alumno hace muchos años, ¿no? Ya se había fundado el mundo, ¿no? Un día nos preguntó, ¿cuándo empezó? Manuel Aguas, del Retiro. ¿Cuándo empezó la iglesia?
Y ese fue el inicio de su clase, preguntando a los alumnos, nos preguntaba cuándo empezó la iglesia. Hubo una gran respuesta, una variedad de respuestas. Algunos dijeron empezó los cristianos del primer siglo, cuando se reunían en casas y tenían todo en común y oraban, y ahí empezó la iglesia, ¿no? Y había respuestas de esta naturaleza. Otros dijeron no, empezó en el momento cuando Pablo funda iglesias oficialmente, cuando por primera vez se le dice a la comunidad de los que se llamaban cristianos iglesia, y empieza pues básicamente en las ciudades de Asia, ¿no? Ahí está la iglesia, y había diferentes opiniones. Pero él llamó nuestra atención acerca de la importancia de pensar en la iglesia como un asunto que tenía una antigüedad muchísimo más atrás. La iglesia empezó en el libro de Génesis, ¿no? La iglesia empieza en Génesis. Desde luego que no se dice iglesia en Génesis, ¿no? No se habla de una iglesia en Génesis. No hay tal cual. Lo único que nosotros tenemos, y no en Génesis, sino posteriormente en Éxodo, es un pueblo, el pueblo del pacto, el pueblo de la promesa. Cuando hablamos de ese sentido, hemos encontrado que la fe cristiana se ha dividido en dos pensamientos. Uno, que dicen que la iglesia solamente es en el Nuevo Testamento y el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento. Dicen pues que Israel y la iglesia son dos cosas completamente diferentes. Cosa más equivocada. Porque si estamos en este proceso histórico redentivo, con la metanarrativa, con que Dios tiene en su mente un solo pueblo, uno, no dos. Dios no eligió dos pueblos. Dios no dijo, elegiré este pueblo judío, ¿no? Israelitas, y luego en el Nuevo Testamento, ay, me equivoqué, desecho a los judíos, ahora escojo a la iglesia, ¿no? Esto no hizo Dios. Él hizo un pueblo. Y Pablo a los Efesios, ¿no? Dice, me parece que en el capítulo 3, pero dice, ¿no? Que de los dos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia que había entre ellos. De los dos hizo uno, es decir, hay una sola iglesia de Cristo, una sola. La iglesia sola fue la que empezó cuando fueron creados Adán y Eva. Adán y Eva fueron la primera iglesia. Luego de ahí, la iglesia permaneció y se le llamó pequeña manada, la niña de los ojos, en fin, se tuvo muchas relaciones, y la iglesia fue manifestada en el Antiguo Testamento por el pueblo de Israel, que era su iglesia. Ahora, semánticamente hablamos de iglesia, pero el pueblo de Israel era su pueblo, y permaneció a lo largo de toda la historia hasta que Cristo vino, ¿no? Derramó su sangre y funda, ¿no? Lo que iba a continuar, ¿no? Que como pueblo de Dios, que era justamente la iglesia. La iglesia tiene una historia que inicia en el Edén y que termina en el Edén cuando todas las cosas son completamente restauradas. Así es que no hay dos pueblos, hay un solo pueblo, solamente uno. Y cuando Juan habla aquí de esta maravillosa visión, está diciendo que esta mujer vestida de sol es la iglesia. Y esta mujer vestida de sol, vamos a hacer un contraste al ratito, dentro de unos minutos, con Génesis 3:15, para notar que estamos hablando de la misma persona, del mismo pueblo, de la misma cosa, ¿no? Así es que esta mujer es la iglesia, vestida de sol. ¿Se acuerdan ustedes que la iglesia debe de ser hermosamente ataviada, ¿no? Para recibir a su rey, ¿no? Y Señor, vestida con lino fino y resplandeciente, dice, ¿no? Para recibir al rey, ¿no? La iglesia, así está la lo que nosotros tenemos como cristianos, nosotros los pastores, los ancianos, pues los que estamos enseñando la iglesia misma, tenemos que estar preparándonos para la segunda venida de Cristo. Vestir a la iglesia linda, bonita, ataviada finamente con lino fino y resplandeciente. Bueno, pues aquí la tienen como vestida de sol, perfectamente linda, ataviada, preciosa, la iglesia, ¿no? La luna debajo de sus pies, y solamente son imágenes de lo que representa la iglesia. Y luego dice que sobre su cabeza tiene 12 estrellas. Tenemos que recordar que el 12 en la Biblia, particularmente en Apocalipsis, se está refiriendo a los que representan a la iglesia. ¿Se acuerdan de la visión principal? El que está sentado en el trono, el cordero, la letra de cristal de 7 espíritus.
pero luego los 4 seres vivientes y los 24 ancianos, 12 y 12, ¿no? Que representan la totalidad de la iglesia. 12 siempre es representativo de la iglesia en términos generales. Así que tiene como corona la iglesia de todos los tiempos, ¿no? Es decir, es la iglesia representada en todos los tiempos, en todos los tiempos. Cuando vamos a Génesis 3:15, tenemos, o en Génesis 3 particularmente, incluso en Génesis 2, nosotros tenemos a Eva, ¿no? Representando a la iglesia, ¿no? Ahorita vamos a hacer una referencia bastante directa. Así que tenemos nosotros que en Apocalipsis 20, no, en Apocalipsis 12 hay una mujer, ¿no? Encinta. Hay una mujer encinta. Pero si nos echamos un clavado a Génesis 3, ¿no? Tenemos a una mujer que es Eva. Ahí tenemos a una mujer que es Eva. Hay una circunstancia interesante porque esta mujer no nos habla de la Biblia que estaba embarazada, ni mucho menos, pero nos habla de una simiente, ¿no? De la mujer en Génesis 3:15. Nos habla de una simiente. Pero vamos a seguir con la visión para completar el cuadro que vamos a pintar ahí, ¿no? Esa mujer, pues entonces, que es la iglesia, está encinta, ¿no? Embarazada, la iglesia, ¿no? Embarazada. Dice Romanos, ahora no recuerdo el pasaje exactamente, no sé si lo apunté aquí, pero ahorita recuerdo la 9:5, ¿no? En Romanos 9:5 habla de que el hijo terrenal, ¿no? de esta mujer, de la iglesia, es Cristo, ¿no? Es la madre terrenal, perdón, y el hijo terrenal es Cristo. Esta mujer está encinta, la iglesia embarazada, ¿no? La iglesia va a dar a luz, ¿no? A alguien. Eso que va a dar a luz, la iglesia que va a dar a luz va a ser el hijo. El hijo es Cristo, que lo vamos a ver un poco más adelante. Bueno, luego también la segunda parte de la visión es la señal en el cielo, un dragón escarlata. ¿Quién es el dragón escarlata? Y no lo estamos inventando, ¿no? ¿Qué dice el versículo 9? La serpiente. Pero, ¿qué dice? En el versículo 9 del capítulo 12. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua. Sí. Se llama diablo, Satanás. El gran dragón, ya, o sea, como que Juan nos dio la respuesta, ¿no? Cuando pensamos nosotros, ¿quién es el gran dragón? ¿Quién es este dragón, gran dragón escarlata rojo? ¿No? Estamos hablando de que es Satanás. Y no es una especulación nuestra. Juan mismo nos da la información en el versículo 9, donde dice, y fue lanzado fuera el dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Así que el dragón no es otro que Satanás. Pero llama la atención que Juan le llama la serpiente antigua. ¿Qué tan vieja era la serpiente? Desde Génesis. ¿Quién fue quien tentó a Eva? La serpiente, ¿no es cierto? Fue la serpiente la que la tentó. Entonces estamos hablando de un personaje histórico, ¿no? La serpiente antigua, Satanás, el dragón escarlata. Así que este dragón escarlata no es otro que el mismísimo Satanás. Nosotros tenemos aquí, otra vez, ¿no? Esta es la primera, en Apocalipsis 12, a un dragón. Escarlata es rojo, ¿eh? Pero en Génesis 3 tenemos la serpiente, que encaja perfectamente porque esta es justo la serpiente antigua, que la serpiente fue la que estaba molestando a Eva, convenciéndola de que puede ser igual que Dios, de que dudara de Dios y que le hizo pecar a Eva y por supuesto también a Adán, ¿no? Entonces estamos hablando de que la serpiente antigua, el dragón escarlata, es justamente Satanás. Ahora, este dragón, su color determina su tarea. Su color establece su tarea, porque es rojo. Nuestra Biblia dice escarlata,
Hay algunas versiones que dicen rojo. Pero nosotros tenemos, y ya estudiamos esto en el capítulo 6, verso 4, cuando hablábamos acerca de los caballos, vimos un caballo bermejo. No sé si se acuerdan del caballo bermejo. El caballo bermejo era rojo. ¿Qué simbolizaba el caballo bermejo? ¿Se acuerdan? Muerte. Guerra, ¿no? Vimos 4 jinetes, 4 caballos, y hablamos de que el caballo rojo significaba guerra. Es más, 6:4, vamos a ver si nos da un poco de luz, ¿no? En el 6:4 de Apocalipsis dice: y salió otro caballo bermejo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, ¿no? Hablamos de la guerra, y que se matasen unos a otros y se les dio una gran espada, ¿no? Dijimos en aquella ocasión, en un estudio profundo, que era la guerra, representaba la guerra. Bueno, pues este personaje es guerroso y tiene la tarea de quitar la paz. Tiene una tarea específica en esta visión, pero este es Satanás, ¿no? Este Satanás, pues, es el dragón escarlata. Tiene 7 cabezas, que habla de totalidad, hay un poder completo. Tiene 10 cuernos, que habla de amplitud, ¿no? Y en sus cabezas 7 diademas, lo que le infiere una especie de poder. ¿Se acuerdan que Satanás es el príncipe de la potestad del aire? El espíritu que ahora opera sobre los hijos de desobediencia, dice la Biblia. Cuidado, tiene poder, es el príncipe de la potestad del aire, es como si fuera gobernante, ¿no? de la tierra, ¿no? Su cola, arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo. Tiene un poder impresionante y las puede arrojar sobre la tierra. Nos queda clarísimo porque vimos en el capítulo pasado que parece ser que Satanás y su horda de delincuentes y de ángeles perversos habían ganado la batalla, ¿no? Y este personaje, este dragón, está parado frente a la mujer, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Esta imagen escatológica, por supuesto, tiene una historia desde el principio de la humanidad. Desde el principio de la humanidad, ahorita lo vamos a ver, incluso lo vamos a leer, ¿no? Pero este es Satanás, la serpiente. En Génesis 3 tenemos a esta serpiente espantosa que engaña al hombre y entra en pecado, ¿no? Y el tercer personaje, el hijo varón de esta mujer, es Cristo, ¿no? Este varón es Cristo. Y dice que ella dio a luz un hijo varón y además establece su poder, ¿no? Regirá con vara de hierro a todas las naciones. Y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Es decir, tenemos a un Cristo victorioso, ¿no? Un Cristo victorioso que resucitó para que nosotros tuviésemos la posibilidad de la resurrección. Hay un cumplimiento importante. ¿Cómo se cumple esto en Génesis 3:15? O más bien al revés, ¿verdad? Es que como están paralelos. Que él te irá el calcañar y con él en la cabeza y con el calcañar. Sí, ¿no? Está hablando en Génesis 3:15 de que, ¿no? Tu simiente, exacto, habla de tu simiente y mi simiente, en la simiente de ella. Lo vamos a ver para no equivocarnos. Génesis 3:15. enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. La simiente de la mujer le va a pegar en la cabeza a la serpiente. La simiente de Satanás le va a morder en el calcañar, ¿no? A la mujer, ¿no? Al producto, a la simiente de la mujer. Claro, cuando hablamos de que esté herido en el calcañar, no es otra cosa que la crucifixión de Cristo. El sufrimiento, los padecimientos de Cristo. Satanás mordió, Satanás lastimó, pero Jesús le pegó en la cabeza y ganó la batalla. Y este cumplimiento lo vemos reflejado en este versículo 5 del capítulo 12, ¿no? Ella dio a luz un hijo que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Ganó la batalla. Y tal ganó que en el versículo 9 que ya leímos, ¿no? Vemos el destino de estos terribles, ¿no? Fue lanzado fuera del gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Y luego entonces vemos todo el resto del capítulo en donde la batalla está verdaderamente perdida, ¿no? Está verdaderamente perdida. Esta mujer dio a luz, pues,
a este hijo, ¿no? Dice el versículo 6 que la mujer huye al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí la sustente por 1260 días. ¿Se acuerdan de este número? A ver. 1260. Sí, pues eran los que iban a atormentar a la iglesia cuando teníamos a los dos testigos. Y que además en el pasado lo vimos que nos lo dijo de dos maneras diferentes. Juan, ¿no? Me acuerdo en el capítulo 11, verso 2, por ejemplo, nos habló de los 42 meses, ¿no? Sí, 42 meses son. Dice, pero el patio que está frente al templo, déjalo aparte y no lo miras, porque ha sido entregado a los gentiles y ellos odiarán la ciudad santa 42 meses. Y luego dice, y daré a mis dos testigos, que es la iglesia, que profeticen por 1260 días. 1260 días son 42 meses. Entonces nos dijo lo mismo, pero en uno dijo meses y en otro dijo días. Ese tiempo, lo vimos en aquella ocasión, es la dispensación de la iglesia, es la totalidad del tiempo de la vida de la iglesia, desde Génesis hasta Apocalipsis, es toda la historia de la iglesia, completamente, todo. Y dice en el versículo 6 que la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí la sustente toda la historia de la iglesia. O sea, la iglesia va a ser sustentada y ni aún las puertas del Hades prevalecerán contra ella. La iglesia será preservada por toda la época completa, la época absoluta, la época completa, ¿no? Luego viene esta famosa batalla que luego le van a llamar la del Armagedón, de Miguel y el ejército y todo este asunto, que no vamos a ver ahora, pero tenemos la imagen de una iglesia sustentada, ¿no? De una iglesia cuidada, preservada por el Señor por toda la época de la vida de la iglesia. Entonces tenemos este concepto. El hijo varón, ya dijimos que el hijo varón, ¿no? En Apocalipsis 12 tenemos a un hijo varón, pero en Génesis 3 tenemos la simiente de la mujer, la simiente de Eva, y es la iglesia. Interesante, porque este asunto se convierte en un tema bastante atemporal, ¿no? Estamos viendo al final de la escritura, en Apocalipsis 12, esta imagen, esta visión que está teniendo Juan de estos tres personajes: la mujer que es la iglesia, el dragón que es Satanás y el hijo que es Cristo. Toda la historia de la humanidad, desde el principio hasta el fin, hay una gran lucha espiritual y también en el terreno físico, porque Satanás desde el principio está queriendo evitar, desde el principio, que esa simiente de la mujer venga. Es decir, está pendiente todo el tiempo para que Jesús y los que lo tipificaron y su ascendencia, su descendencia más bien, no nacieran. ¿De qué manera puedo evitar, o una persona humanamente hablando podría evitar que naciese alguien en el futuro? Pues aniquilo, ¿no?, a su descendencia. Aniquilo a todas aquellas personas. Si alguien quiere eliminar a los González, tendría una gran chamba, ¿no? Porque pues, todos los González en la faz de la tierra. Ha habido guerras antisemíticas que han querido acabar con los judíos por siempre. Pero desde la antigüedad, desde el principio, Satanás es como si estuviera agazapado esperando el momento para evitar que naciese todos aquellos que venían a ser, ¿no?, parte de la descendencia hasta Jesús. Estuvo pendiente de que esto no sucediera. Y en la lección que tenemos hoy, que es, casi no la leo, ¿no?, pero ahora sí la voy a leer porque la información es muy precisa. Hay información precisa de cómo Satanás ha querido evitar que Jesús nazca. ¿No? Lo ha querido evitar por todos los medios. Y no pudo. Y no pudo, nunca pudo. Nunca pudo. Aquí en esta página, hacia atrás de la portada, ¿no?, puede estar la promesa inicial de la que ya hablamos. Pero el número 2, de setas del diluvio. Ahora sí voy a dedicarme a leer esta información y a hacer pequeños comentarios, ¿no? Dice de setas del diluvio. Luego Adán y Eva tuvieron 2 hijos, Caín y Abel, ¿no? Caín mató a Abel, después nace Set. Set es
sustituto, ¿no? De Set viene Cristo. La primera prefigura de Cristo es Set, ¿no? Que es el sustituto. Dice la lección: ¿sabe Satanás que la familia de Set ha sido predestinada para dar a luz al nacimiento prometido del Mesías? Parece que sí. Porque el diablo empieza ahora a hacer todo lo posible por destruir a Set. Si destruyo a Set, ya no habrá descendencia, ¿no? Susurra a oídos de los hijos de Set que tienen que casarse con las hijas de Caín, prohibidísimo por Dios, ¿no? Procura destruir a las generaciones de Set con el fin de aniquilar la promesa del Mesías. ¿Tiene éxito el dragón? Parece posible el cumplimiento de su propósito. Pero Génesis 6:12, ¿no? Dice lo contrario. Satanás parece que ha triunfado. No ha triunfado del todo. Entre las familias descendientes de Set hay una que teme al Señor, la de Noé. Noé es directamente, ¿no? Viene de Set. Noé, Dios salva a esta familia cuando el diluvio destruye las demás. La promesa continúa en esta familia. Parece ser que cuando Dios ve al mundo y se arrepiente de haberlo creado, ¿no? Le avisa a Noé y le dice: construyete un arca, algo completamente ilógico, porque voy a destruir a la humanidad con agua. En el desierto era verdaderamente ilógico. Parece que Satanás ha vencido, ¿no? Pero no. Se preserva a Noé, viene el diluvio, y después del diluvio se repuebla o se repobla la tierra, ¿no? Con Sem, Cam y Jafet, ¿no? La historia de los continentes es preciosa de ahí, ¿no? Sem, Cam y Jafet. De Sem vienen los orientales, de Cam vienen los africanos y toda esa parte, y de Jafet los occidentales. En todo caso seríamos jafetitas nosotros. Pero de Sem, todas las tribus semíticas, de ahí el mundo oriental. De Cam, todo el mundo africano, de ahí Camerún, ¿no? Y de Jafet, todo el mundo occidental, ¿no? Entonces, se puebla la tierra. Luego 3, del diluvio hasta Jacob. Pero parece ser que Satanás, el dragón, está ahí esperando a aniquilar a Set y a su descendencia, y no se puede. Viene Noé y el asunto está salvado, ¿no? Luego del diluvio hasta Jacob. Nuevamente el dragón se para frente a la mujer para destruir al niño. Enseguida Abraham y su esposa Sara reciben la promesa del Mesías. Sin embargo, hablando humanamente, esta promesa no podría cumplirse nunca porque Abraham era muy anciano, ¿no? Y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres, lo cual impediría en todo caso que pudiera estar embarazada. El dragón casi triunfa, ¿no? Ya está, no habrá descendencia más, ¿no? Pero sucede el milagro y nace Isaac. Tan milagroso fue que hasta Isaac se llama, su significado es risa, porque cuando le dijeron a Sara: vas a tener un hijo, pues sí, de verdad, y entonces le puso risa. A Isaac se le da ahora la promesa. A Isaac, no a Ismael. Ustedes recordarán que hubo 2 hijos, de la sierva y de la libre. De Agar nació Ismael, ¿no? Y otra vez se vuelve a dividir el asunto, y de Ismael vienen los ismaelitas y de Isaac vienen los israelitas, ¿no? De hecho, ahora los musulmanes dicen, ¿no?, que la tierra santa, dicen ellos, es mía, es de mi padre Abraham, y tienen razón. Y los judíos dicen: es de mi padre Abraham, y tienen razón, por andar de coscolino, ¿no? A Isaac se le hace se le da la promesa. Pero el Señor manda a Abraham que ofrezca a Isaac en holocausto. Parece que Satanás está ganando. Extendió a Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. ¿Qué sucederá ahora con la promesa de Dios? Seguramente triunfará ahora el dragón, pero ¿triunfa realmente? No. Aparece el ángel del Señor, es decir, Cristo mismo. Aparece a fin de proteger su propio nacimiento, según la carne. Aún durante la dispensación antigua, Cristo mismo es siempre quien prepara todas las cosas para su propio nacimiento. El ángel del Señor, es decir, el Cristo mismo, le dice a Abraham: no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque yo conozco que temes a Dios por cuanto no me resultaste tu hijo tu único. En tu simiente, dice él, serán benditas todas las naciones. La simiente que iba a destruir la cabeza de la serpiente nacería de la generación de Isaac y de Rebeca. Pero Rebeca era estéril. Otro problema, ¿no? De nuevo Jehová, el Dios de la promesa, hace un milagro. Rebeca concibe y así continúa la promesa por medio del linaje de Jacob. ¿Se acuerdan ustedes de Jacob? De Isaac y de Rebeca nacen Jacob y Esaú, ¿no? Jacob era el malo, ¿no?, el usurpador. Y de todas maneras, después, por una treta,
Jacob recibe la bendición de la primogenitura de parte de Esaú. Por un plato de lentejas. Tan ricas que son las lentejas. Jacob tiene que huir. Jacob engaña a su padre y recibe la bendición que Isaac había destinado para Esaú. Pero es providencial, ¿no? Fue totalmente providencial que bendijera a Jacob y no a Esaú. Aún después de muchos años, cuando vuelve él a su propia tierra, siente mucho temor, pero Esaú no mata a Jacob. De nuevo es protegida la promesa respecto al hijo de la mujer. Jacob representa a Cristo. Jacob va a tener 12 hijos, ¿no? Que ya los repetimos. Jacob en Peniel va a cambiar su nombre y Dios le va a decir en esa guerra que lo deja rengo, por cierto, ¿no? Cojito. Le dice, ya nomás te vas a llamar Jacob, de ahora en adelante te vas a llamar Israel. Y él es el papá de las 12 tribus de Israel. Jacob y Abraham no eran judíos, no habían nacido Judá, ¿no? 4. De Jacob hasta los judíos en el desierto. Otra vez el dragón se para frente a la mujer, ataca a los descendientes de Jacob, los judíos. Esta vez parece que en verdad tendrá buen éxito, porque aunque el Señor en su tierna misericordia ha sacado a su pueblo de Egipto, le rechazan y bailan alrededor de un becerro de oro. Dijo más Jehová a Moisés: déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma. ¿Triunfará realmente el dragón? Sí, a menos que haya un intercesor. Y sí, hay uno, Moisés. Intercede y se salva de nuevo la promesa. Y recuerden que fue Cristo el mediador más grande, que creó en el corazón del mediador menor de Moisés el espíritu de intercesión. Llega Moisés a salvar el asunto, ¿no? Y no entró a la tierra prometida. Si estuviéramos delante del tribunal, diríamos: Señor, si fuéramos el tribunal, nosotros lo exoneramos a Moisés de todas formas. Sí, lo pero el Señor le dijo, porque Moisés pegó en la peña y le dijo al pueblo: os hemos de hacer salir agua de esta peña, o sea, yo, tú y cuántos más, ¿no? Y Dios dijo: por eso no vas a entrar a la tierra prometida. La vas a ver de lejos, pero no vas a entrar. 5. De los judíos en el desierto hasta David el rey. De nuevo marcha adelante la historia. De la tribu de Judá, Dios escoge a una familia. De la tribu de Judá escoge a la familia, la de David. Nacerá el Mesías prometido como la simiente de David. Por tanto, el diablo dirige ahora su flecha hacia David. David tiene que ser destruido. Leemos: y tenía Saúl la lanza en la mano, y arrojó Saúl la lanza diciendo: enclavaré a David en la pared. Saúl hizo esto porque un espíritu malo le tomó. ¿Tuvo éxito el dragón? No, porque David se escapó de él 2 veces. Aún durante la antigua dispensación, el Cristo está volando en la tierra, protegiendo la promesa respecto a sí mismo. Antes de David, hay otro momento crucial cuando pareciera que el dragón ha vencido. Y el momento crucial es que hubo gran hambre en Belén. Y en esa época vivían Elimelech y Ruth. Y salen de la casa de pan, porque Belén significa casa de pan. Salen de la casa de pan porque no hay pan. Y se van de ahí. Y se van a Moab. ¿No? Parece que el asunto se termina ahí, porque Elimelech y Noemí van a tener 2 hijos, Malón y Kelión, que se van a casar con 2 moabitas, ¿no? ¿Se acuerdan de uno de los moabitas? Orfa y Ruth. Y se van a morir Malón y Kelión, que, como les he dicho, se llamaban enfermizo y debilucho. Eso significa Malón. En hebreo, Malón y Kelión son enfermizo y debilucho. Enfermizos y debiluchos. Elimelech es lo es rey, y se murió también. Y se quedó viuda Noemí, y viudas las hijas, ¿no? Se regresa Noemí a Belén. Parece ser que el asunto se acabó, ya no hay más. ¿De dónde sale la descendencia? Pero Ruth, moabita, no del pueblo de Dios, le dice: a la tierra que tú fueres iré yo, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Y lo que te entierran a ti, que me entierran a mí también. Y se va de regreso Ruth, moabita, a Belén, ¿no? Y ahí conoce a vos. Va a remontar espigas en el campo de Boaz, ¿no? Se involucran y se casan, porque además vos era el pariente redentor. Otra vez la interpretación histórico-redentiva. El pariente redentor que redime, ¿no? A Elimelech casándose se iba a casar con Noemí, que por cierto llegó muy digna.
soy Amara, llámame Mara. Se casa con Boaz con Ruth, y de Ruth de ese matrimonio van a ser Obed, y de Obed van a ser Isaí, y de Isaí van a ser David, ¿no? Y todos en Belén, ¿no? Por eso Cristo va a nacer en Belén. Y no tuvo éxito la serpiente, porque nació Obed, y de Obed Isaí, y de Isaí David, y a Cristo se le conoce como el hijo de David. Muy bien. De David hasta la reina Atalía. Atalía, la hija inicua de padres inicuos, o sea, Acabe y Jezabel, que todos conocemos la historia de Acabe y Jezabel, espero que la conozcan. Bueno, espero que todas estas historias las conozcan, ¿no? Pero Acabe y Jezabel, los peores reyes, peor la esposa que el esposo. Peor Jezabel, ¿no? Ya vimos nosotros en el mensaje a las iglesias que le dijo: tengo contra ti que tienes esta mujer Jezabel, que enseña a fornicar a mis hijos y ofrecer carne sacrificada a los ídolos, ¿no? Terrible Jezabel. ¿Qué tan mala fue? Que cayó cuando pasó el rey Jehú, y cayó a la ventana, los eunucos a la tierra, salpicó su sangre y los perros también su sangre. Terrible mujer. Que nadie le ponga así a sus hijas, ¿no? Bueno, la hija de estos, de Acabe y Jezabel, Atalía, se encuentra reinando. Para poder ejercer la absoluta autoridad, ella consigue en su corazón la destrucción de toda la simiente de David, ¿no? Así, la venida del mediador en forma humana corre de nuevo el peligro de no cumplirse. El dragón se ha parado frente a la mujer. Su ira se dirige contra el hijo, y ahora por fin Satanás triunfa. Al menos parece así, porque leemos: cuando Atalía, madre de Ocosías, vio que su hijo era muerto, se levantó y destruyó toda la descendencia real. Destruyó toda la simiente real, por supuesto. Si está destruida toda la simiente real, entonces el Cristo no puede nacer como hijo y heredero legal de David. Por consiguiente, el plan de Dios se ve frustrado. Ha fracasado la promesa. Atalía destruyó toda la simiente real, es decir, ella pensaba que lo había hecho. Leemos lo que sigue. Pero Josaba tomó a Joás, hijo de Ocosías, y lo sacó furtivamente de entre los hijos del rey a quienes estaba matando, y lo ocultó de Atalía a él y a su ama en la cámara de dormir, y en esta forma no lo mataron. Cuán maravillosos son los caminos de Dios, cuán admirable su providencia. Luego vemos de nuevo a Joás, y sobre su cabeza hay una corona. Oímos a la gente gritando: ¡viva el rey! Se salva de nuevo la promesa. Del linaje de David nacerá Cristo, a menos que todavía sea impedido por Satanás. 7. De Atalía hasta el rey Acaz. Ahora, las fuerzas combinadas de Israel y Siria se unieron contra Judá. Su propósito es el de exterminar la casa de David otra vez, en la cual estaban concentradas las esperanzas y promesas respecto al Mesías, y poner en medio de Judá por rey a un extranjero, el hijo de Tabel. En un momento peligroso en la historia, ¿no nacerán nunca de la simiente de David de Cristo? Jehová demanda al profeta Isaías que encuentre al rey Acaz de Judá para animarle, pero Acaz se rehúsa con desprecio a pedir una señal. Por eso dice la Biblia: pero yo mismo te daré señal. He aquí la Virgen concebirá y nacerá, ¿no? Un hijo, el cual llamarás Manuel, que significa Dios con nosotros, ¿no? Como prueba de la ayuda de Jehová. Ciertamente el dragón, la serpiente, ¿sí es el oxígeno? Sí. El ejército 3:15. Tendrá ahora buen éxito, porque contra la casa de David están reunidos los ejércitos de Siria y de Israel. Y la maldad del mismo rey Acaz. Satanás se ríe, pero de nuevo se ríe anticipadamente porque leemos. Por tanto, el mismo Dios, ¿no? Señor, os dará sabiduría. Y aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. El propósito de Dios tiene que permanecer. Emmanuel tiene que nacer de la familia de David. 8. Del rey Acaz hasta Esther. Y ahora se encuentra reinando el rey Asuero. Es el quinto siglo antes de Cristo. A petición de Amán, el rey publica un decreto mandado que sean muertos todos los judíos que se encuentran en todos los vastos dominios. Se sella este decreto con el anillo real, pero la promesa de Jehová respecto al mediador, que iba a nacer de la simiente de David, fue sellada con el juramento del rey de reyes. ¿Es menester contar lo que sucedió? Hay que leer el libro de Esther. Los judíos fueron protegidos. ¿Se acuerdan del libro de Esther, no? Su primo Mardoqueo, Amán Agageo,
antisemita que había conseguido del anillo real el sello para aniquilar a todos los judíos en una hora exacta, porque echó Pur, ¿no? Y por el Purim, ya después de la fiesta del Purim, había un día preciso para la aniquilación de todos los judíos, y Esther intervino como mediadora delante de Asuero, que no podía pasar por el medio del pacto real, porque si pasara por el medio del pacto real sería asesinado. Y entonces dijeron, no puedes pasar por ahí. Y entonces Esther pronunció estas palabras históricas que dijo, hoy me presentaré ante el rey, y si perezco, que perezca. Y fue, intercedió, ¿no? Le extendió el báculo al rey y le dijo, es que Amán Agageo quiere matar a todos los judíos y en tu nombre. Y la horca que había preparado Amán para Mardoqueo fue la horca que sirvió para que él mismo se ahorcara. Fue salvado el pueblo. Y de ahí se estableció en la fiesta de Purim, ¿no? Y luego de Esther hasta Belén. Y ahora el acto final de este gran drama, ¿no? La escena está en Belén. Ahí en un pesebre se encuentra acostado el niño Cristo. Pero aunque ha nacido realmente, ahora sí ya físicamente, ahora el dragón procura destruirle. En Apocalipsis 12, aunque describe de una sola plumada toda la historia anterior de la guerra de Satanás contra Cristo, se refiere directamente y específicamente a los eventos que sucedieron en conexión con el nacimiento de Cristo. Leemos: y el dragón se para frente a la mujer que estaba para dar a luz a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Pero ahí no acabó el asunto. Los magos de Oriente. En la cámara de recepción de Herodes, les digo, id allá y averiguad con diligencia acerca del niño. Les dice Herodes, y cuando lo hayan, díganmelo para que yo también vaya y le adore. No quería matar, porque no podía haber otro rey. Su intención era matar al niño, pero los magos, avisados por Dios, regresaron a su tierra por otro camino después de haber hallado y adorado a Cristo. Sin embargo, el dragón todavía se rehúsa a darse por vencido. Estos niños menores, menores de 2 años, que viven en Belén y sus alrededores, son asesinados. ¿Se acuerdan, no? Que Herodes manda a matar a los niños menores de 2 años. Pero Herodes fracasó y asimismo el dragón se hallaba seguro en Egipto. Por eso dicen, de Egipto traje a mi hijo, ¿no? Vendrá mi hijo. No se puede frustrar nunca el propósito de Dios. El nacimiento de Cristo en Belén es la victoria de Dios sobre el dragón. La muerte del Salvador en la cruz a favor de su pueblo es una victoria adicional. Y su hijo fue arrebatado, dice Apocalipsis 12, para Dios y para su trono. Esto se refiere a la ascensión y la entronización de Cristo. Los que le resisten serán castigados por medio de la vara de hierro. Esto estará vigente durante toda la dispensación presente. Cristo triunfa y los ángeles cantan gloria a Dios en las alturas. Así que este dragón terrible, Satanás, no pudo devorar al niño, ni antes, ni en el momento de su nacimiento, y por supuesto ahora mucho menos. ¿Por qué? Porque Cristo ha triunfado, porque Cristo murió y resucitó, venció a la muerte y le pegó en la cabeza a Satanás y está entronizado con el Señor. Y por eso nosotros ahora esperamos. Ya no lo logró Satanás, ya está vencido. Ahora lo único que esperamos es que Cristo venga por nosotros y nos lleve a la presencia del Señor. La semana que entra vemos la batalla de Miguel y el ejército, ¿no? Pero ahorita por lo pronto nos quedamos con la imagen de la mujer, el dragón y toda esta historia del Antiguo Testamento que hay que sabérsela, ¿no? Hay que leer y poder contarla, ¿no? Primera y segunda de Reyes, ¿no? ¿De qué? Para las historias. No, pues, toda la Biblia, del Antiguo Testamento. Primero y segundo de Reyes. ¿Mande? Esther, la historia de Esther, ¿dónde está? En Esther. Hay un libro que se llama Esther. Solamente hay 2 libros con nombres de mujer en la Biblia: Ruth y Esther. Entonces, en el libro de Esther es apasionante, porque está la historia de Esther, que se llamaba Hadasa, de Basti, la esposa de Asuero, que la quería exhibir a Asuero como, viene nada más que una mujer muy hermosa, y le desobedece a Basti y hacen un concurso de belleza para traer a la sustituta de Basti y llega Esther. Entonces ahí también se encuentra la historia del eunuco Memucán, ¿no? De Amán Agageo, de Mardoqueo. Una historia apasionante. Ya prediqué de eso. Sí, en la tarde. Como 6 o 7 meses prediqué de Esther. Preciosa historia.
Y de Ruth voy a predicar el año que entra. Desde enero hasta que yo acabe, voy a predicar de Ruth. Bueno, ya no. De Judith. De Judith. Judith es deuterocanónico. Vamos a hablar, ¿no? Muchas gracias, Padre, porque cuando estudiamos este tipo de historias nos apasiona tanto y pensamos, qué maravilla, Señor, que tú has preservado a tu Hijo incluso antes de que naciera. Cristo había de venir, anunciado desde el principio, consumado en su nacimiento terrenal, entronizado ahora contigo en el cielo. Gracias, Señor, porque eso nos ha dado la seguridad de que ha vencido y que nosotros con Él somos más que vencedores. Te alabamos y bendecimos, Señor.